En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Miguel Yeste en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Es viernes 22 de noviembre de 2024, es la fiesta de la patrona de los músicos y poetas. Estamos hablando de Santa Cecilia. La música acompaña nuestras vidas dando una especial emoción a determinados momentos y nos hace recordar fácilmente gratos recuerdos. La música de la sintonía de este programa que cada viernes nos anuncia que a esta hora llega El Espejo de Albacete en COPE, un espacio con toda la actualidad de la iglesia más cercana a la de Albacete y su provincia, la de nuestra diócesis. Estaremos en directo hasta casi las 2 de la tarde conociendo toda la actualidad. Comenzamos ahora nuestro recorrido. Y lo hacemos por Villarrobledo porque en la parroquia de San Blas se va a celebrar esta tarde a las 8 una vigilia de oración. El delegado de vocaciones en Albacete es Pedro José González. Hoy viernes 22 celebraremos a las 8 de la tarde una vigilia de oración en la parroquia de San Blas de Villarrobledo a las 8 para ir preparando el espíritu y la participación al Congreso Nacional de Pastoral Vocacional que se celebrará en febrero del año que viene. Una oportunidad pues para pedirle al Señor por los frutos de este congreso, para ir creciendo en la conciencia de que como cristianos estamos llamados a una misión, tenemos vocación a la misión. Y este fin de semana estará en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri de Albacete Fermín Negre, sacerdote diocesano de Málaga y fundador del grupo musical Iscis. Mañana animará un retiro de 11 a 1 del mediodía bajo el lema Muéveme hacia la esperanza. Y esta tarde a las 8 dará una charla meditación con el título Dejarme hacer por el Espíritu, título que da nombre a su segundo libro. Este nuevo libro, Dejarme hacer, en realidad tiene mucho que ver con mi primer escrito, Muéveme, donde latían interrogantes como ¿quién mueve los hilos de mi vida? ¿Qué me mueve cada día a levantarme, a respirar, a latir? Se trata de ser conscientes de que Dios necesita de nuestra arcilla para hacer historias hermosas de amor. Y casi siempre estamos centrados en hacer. Mi propuesta es dejarle a Dios el timón de la vida y decirle: yo quiero dejarme hacer en tus manos, de buen alfarero. Es un libro cóctel donde toco muchos temas diferentes a través de vivencias personales, inquietudes, anécdotas pastorales, reflexiones y muchos cuentos y oraciones, con humor y con amor. Y todos los damnificados por la Dana van a estar muy presentes en las celebraciones de la Eucaristía de este fin de semana, ya que todas las colectas se destinarán íntegramente a la ayuda a los afectados a causa de las riadas en Valencia y en el sudeste español. El administrador diocesano de Albacete es Julián Ros. La Conferencia Episcopal Española, reunida en asamblea plenaria desde el pasado lunes en Madrid, ha tenido muy presente de muchas formas a todas las víctimas de las riadas en Letour y en tantos lugares de España, especialmente en Valencia. De forma solemne lo hizo el pasado martes en la celebración de la Santa Misa por todas las víctimas en la Catedral de la Almudena. En el cariño también con el que todos los obispos preguntan por cómo está la situación en cada uno de los lugares y cómo pueden ayudar. Y ahora también convocando para el próximo domingo una gran colecta nacional en toda España para que los donativos recibidos durante todas las misas de este domingo se dediquen íntegramente a la ayuda a las víctimas de una manera y de otra a través de las Cáritas y de las diócesis. Os invito, por tanto, a participar con generosidad en esta colecta del próximo domingo a favor de todas las víctimas de las riadas en toda España.
Pasamos ya a la próxima semana, cuando el miércoles 27 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado se va a presentar el jubileo del año 2025 en el contexto de la enfermedad. Estará a cargo del delegado diocesano de Pastoral de la Salud, Álvaro García. A las puertas del inicio del Jubileo de la Esperanza, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud de la Diócesis ha organizado para el miércoles 27 a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado una charla formativa sobre la bula del Jubileo. El título es El Jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza, peregrinar con esperanza en la enfermedad. Os esperamos. Y la Confederación de Religiosos de Albacete invita a preparar el tiempo de Adviento con el retiro que han organizado para el sábado 30 de noviembre de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde aproximadamente en la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Mirna es la presidenta de Confer en Albacete. El próximo sábado, día 30 de noviembre, en la institución benéfica conocida como Cotolengo, tendremos el retiro de Adviento que organiza Confer. Empezará a las 10 de la mañana, nos acompañará Pedro López, el sacerdote, con el tema de la oración. Nos dará una charla y después expondremos al Santísimo y tendremos tiempo de orar, reflexionar, de confesar, y entre 12:30 y 1 menos cuarto terminaremos con la Eucaristía. Estáis todos invitados a comenzar este tiempo de Adviento de esta manera tan bonita, encontrándonos con el Señor y pidiéndole pues que nos ayude a vivirlo con esa esperanza del nacimiento de Jesús. Y los jóvenes de Acción Católica han organizado para el último día de noviembre, el sábado 30, una marcha al santuario de la Virgen de Belén de Almansa desde la parroquia de San Roque. Esta marcha está abierta a todos los jóvenes de la diócesis que quieran ser peregrinos de esperanza. Juan Andrés es un joven de Acción Católica General. No te pierdas la Marcha Belén. El 30 de noviembre, los jóvenes y adolescentes de la Acción Católica nos vemos en Almansa, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza. Para más información, no dudes en preguntar en tu parroquia. Los últimos días para apuntarnos son este fin de semana. ¿A qué esperas? Y continúa abierto el plazo de inscripción para el cursillo de cristiandad que se va a celebrar en la Casa de Ejercicios de Albacete del 5 al 8 de diciembre. Aurelio Quílez es el presidente de cursillos en Albacete. Se va a celebrar en la Casa de Ejercicios del 5 al 8 de diciembre el cursillo de cristiandad número 175 de nuestra diócesis. El cursillo pretende, mediante una parada de 3 días, ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida y propicia el encuentro con nosotros mismos, con Dios y con la comunidad. Ante una vida de prisas y una sociedad que nos arrastra, el cursillo nos ayuda a descubrir que se puede tener paz, se puede ser feliz, que la vida es algo más. Tal vez piensas que tú no lo necesitas. ¿Por qué no lo compruebas? El cursillo puede suponer un antes y un después en tu vida. Atrévete a vivirlo. Y ya se ha abierto el plazo de inscripción para la peregrinación diocesana a Roma, que con motivo del Jubileo 2025 se va a realizar del 30 de junio al 4 de julio de 2025. Ignacio Requena es el delegado diocesano para el Jubileo 2025. Con motivo del Jubileo de la Esperanza del 2025 y también del 75 aniversario de la creación de nuestra diócesis de Albacete, se ha organizado desde la Delegación para el Jubileo una peregrinación diocesana a Roma, que tendrá lugar del lunes 30 de junio del 2025 al viernes 4 de julio. En las distintas parroquias de la diócesis se encuentra la información necesaria para poder inscribirse a través de una ficha que hay que mandar al correo de la delegación, que es jubileo2025@diócesisalbacete.org. Son 100 plazas las que se ofertan para esta peregrinación. Ojalá y este sea un acontecimiento y una oportunidad para poder cultivar la esperanza que se asienta en Cristo y de esa manera pues también poder contagiarla a los demás. Y es el momento de escuchar en 40 segundos el consejo de nuestros laicos. Nos vamos a la Delegación de Apostolado Seglar, es la mirada de los laicos, hoy con Ricardo Huete.
¿Siente usted que el alma le chirría? ¿Nota que su funcionamiento interior es ruidoso? Tal vez ha acumulado suciedad y se le ha formado óxido. Si es así, aquí está la solución. Ego Te Absolvo, un producto que desplaza las impurezas del alma dejándola brillante. Para aplicarlo abra su espíritu con el fin de que con la ayuda de un aplicador intervenga el principio activo. Ego Te Absolvo te renueva por dentro y elimina el óxido hasta conseguir un funcionamiento interior rítmico y sin fricciones. Ego Te Absolvo lo puede encontrar en parroquias, santuarios y en cualquier lugar en el que haya disponible un aplicador. Es ideal ante cualquier sospecha y se recomienda usarlo al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar. El precio baratísimo, basta con una carta de satisfacción dirigida al fabricante. ¿Te sientes contaminado? No lo dudes, Ego Te Absolvo. Y a la 1:43 de la tarde vemos las claves de la actualidad, de la información. Nos tomamos el vermú, lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Como si fuera un mensaje secreto del otoño, que dirían los poetas, o tal vez por problemas en la reabsorción de la serotonina, que dirían los médicos, o sencillamente la consecuencia de la acumulación de noticias tristes, terribles, a nivel social, pero también en personas que conocemos por culpa de enfermedades y de otros problemas. El caso es que a veces se agarra a la boca del estómago una presión y es entonces cuando suspirar parece que alivia un poquito esa presión, parece que matiza y amortigua la ansiedad. A veces pensamos que Dios no soluciona los problemas y cuando eso ocurre tal vez nos vendría bien al menos creer que escucha nuestro suspiro. Decía Marx que la religión era el suspiro del oprimido. Él lo decía en un sentido negativo. Pero bien quisiera yo que al menos Dios escuche, acoja, sostenga ese suspiro y permita que sea la tregua previa a la esperanza, al menos la de que Él siempre está. Buenas tardes y hasta la próxima. Damos ahora un vistazo por las redes sociales diocesanas que como siempre están recogiendo toda la actualidad. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en X y también en Instagram buscando el perfil de la diócesis de Albacete. Ahora lo que tenemos es un post preparado que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar. El mundo de la música celebra su patrona Santa Cecilia. Se han cumplido 200 años del estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven con su himno de la alegría que termina diciendo: «Abrazaos millones de hermanos, que este beso envuelva al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada habita un Padre bondadoso». Esta música, conocida y cantada universalmente, es el himno de la Unión Europea y podríamos decir de toda la humanidad, que expresa en el lenguaje universal de la música el anhelo profundo de todo ser humano, la fraternidad universal y la paternidad bondadosa de Dios. Y la noticia de Cáritas de hoy nos lleva de nuevo a Villarrobledo, donde mañana se va a celebrar una cena solidaria. Nos la cuenta la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. La Asociación Amigos del Tercer Mundo, integrada en Cáritas Villarrobledo y formada por voluntarios de esta localidad, organiza la ya tradicional Cena de la Solidaridad. Será el sábado 23 de noviembre a las 9 de la noche en los salones del restaurante Casa Lorenzo. Ya llevan 29 años haciéndolo y quieren recoger fondos para financiar un nuevo proyecto, la construcción de una maloca para la misión de San Antonio del Estrecho en la Amazonía peruana. Las entradas las pueden adquirir a través de los miembros del grupo, de la Cáritas, de la sede de Cáritas o también en las distintas parroquias. El precio de la entrada es de 30 euros para adultos y 15 euros para niños. También existen invitaciones de fila cero para aquellas personas que quieran colaborar pero no puedan asistir. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas.
Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Porque hay verano y hay invierno, hay alegría y dolor. Continuamos en directo en El Espejo de COPE Albacete cuando son las 1:48 de la tarde. El mes pasado terminaba el sínodo sobre la sinodalidad. Hablamos ahora con uno de los padres sinodales que ya ha vuelto de Roma. Este no es otro que el albaceteño Enrique Alarcón. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Recuperado ya de tu vuelta de Roma? Sí, recuperado después de un mes allí con un montón de tareas aparcadas, pero bueno, poniéndome al día y muy alegre y dándole gracias al Señor por esta experiencia tan profunda en mi vida y para toda la Iglesia y para el mundo. Enrique, compartías el pasado miércoles una charla desde la Delegación de Apostolado Seglar en la que definías el proceso sinodal como un camino sin retorno. ¿Qué significa esto? Muy bien, pues por ejemplo, tú decías al principio que ha terminado el sínodo, pero ha terminado lo que ha sido la fase de trabajo en las asambleas sinodales. Pero ahora viene lo importante, que es la implementación de lo trabajado a lo largo de estos 3 años, porque la sinodalidad, en contra de lo que alguien puede pensar todavía, que es una moda, que es una etapa. Sin embargo, la sinodalidad, desde los primeros momentos de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas ya hacían sinodalidad. ¿En qué consiste la sinodalidad? En que todos podemos participar, todos tenemos que sentirnos libres para abrazar el Espíritu y además llegar a consensos para superar las dificultades y crear confianza. Luego ahora la parte más importante es que tenemos en nuestras manos un documento final que nos permite ponernos en marcha a la misión. Y Enrique, ¿cómo se ha configurado ese documento final? ¿Qué recoge? Bueno, este documento final, también por quitar así fantasmas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado trabajando 2 años en las asambleas? Hemos trabajado lo que desde el primer momento en la fase de escucha se escucha a todo el pueblo de Dios, que estuvimos participando en todo el mundo, aportando cómo queríamos que fuera una iglesia al estilo de Jesús. Y sobre eso es lo que hemos estado trabajando en las 2 asambleas los 2 años, no sobre otra cosa. Hemos ido derivando las cuestiones más relevantes, más importantes y sobre todo en favor de la comunión aquellas cuestiones en las que había un consenso superior, un consenso grandísimo entre todas las iglesias de todo el mundo. Y desde ahí es donde hemos ido consensuando y creando este documento que está totalmente presentado desde una perspectiva de la resurrección y donde se ofrecen ya distintas vías para poder ir implementando ahora, porque ahora es cuando toca realmente decir, queremos vivir una iglesia al estilo de Jesús y al estilo de las primeras comunidades y sobre todo viendo desde ese espejo que nos ofrecía el Concilio Vaticano II. Y por ahí, desde esta iluminación, nos ponemos a implementar estas prácticas que están recogidas y esta línea de acción en el documento final. ¿Cuáles serían esas prácticas, Enrique, esas vías que hay que ir poniendo en práctica? Bueno, pues por ejemplo, son muchas, y a muchísimos niveles. Antes de nada decir que por favor el documento hay que cogerlo con cariño porque es un documento de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, y trabajarlo a nivel personal, meditando, orando, y luego sobre todo trabajarlo en equipo, en grupos comunitarios, en las parroquias, a todos los niveles. Por ejemplo, por decir una cosa, nos habla cómo tiene que ser una iglesia que es realmente misionera. Para ser una iglesia misionera necesita que todos en la iglesia podamos tener corresponsabilidad, es decir, que podamos participar en todas las decisiones y en todo lo que supone ir creando
a todos los niveles la vida comunitaria. Por ejemplo, ¿funcionan nuestros consejos parroquiales? ¿O solamente donde los hay establecidos simplemente son formales pero no funcionan? ¿Hacemos alguna vez en la diócesis, como también en nuestras parroquias, asambleas eclesiales? Periódicamente, porque tenemos que tener todos la palabra, como hemos tenido en el sínodo, todos, obispos, sacerdotes, vida consagrada, laicado, todos en voz y voto para poder llegar a consensos de cómo queremos que la misión se desarrolle en la diócesis y en las parroquias. Luego, por ejemplo, también dentro del documento encontramos líneas muy interesantes de la participación de los laicos. Los laicos tenemos que despertar. No podemos estar siempre a la sombra del clero o en competencia con el clero. Estamos llamados a vivir en comunión y eso es muy urgente. Y para eso necesitamos formación en sinodalidad, pero todos, desde el obispo hasta todos los miembros que estamos en la Iglesia, totalmente. Y luego, por supuesto, otras cosas también muy importantes de las que se ha tratado mucho ahí. La Iglesia necesita ser transparente y tener que practicar la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación constantemente. Porque lo que no podemos hacer es que algo tan bello como es el Evangelio, que muchas veces se desfigure y quede empañado por la mala práctica que tenemos quienes estamos en la Iglesia. Uh-huh. Y Enrique, también comentabas en la charla que tu participación había llamado la atención dentro del sínodo. Sí, había llamado la atención primero por mi presencia, pues una persona con gran discapacidad, pues como que parecía al principio, el primer año, que como, y este que pinta aquí, se ha despistado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de haber intervenido en la mesa de trabajo, incluso en ruedas de prensa en varios continentes, pues fue cambiando mucho. Y me atreví porque creo que fue un atrevimiento, a ponerle voz a los 1.300 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, ¿no? Y que la mayor parte viven en unas condiciones de auténtica pobreza y discriminación y exclusión social. Y eso pues dio mucho que hablar y llamó mucho la atención, de tal manera que ha quedado en el documento final un párrafo indicando que las personas con discapacidad no somos solamente sujetos de cuidado, sino que somos miembros autorizados para evangelizar como cualquier otro bautizado dentro de la Iglesia. Uh-huh. Y Enrique, si tuvieras que resumir la experiencia del sínodo, tu participación en las asambleas, ¿con qué imagen, con qué palabra lo harías? Pues yo lo haría como un verdadero momento existencial de gracia del Señor. Yo creo que, lo digo con humildad, pero tengo que decirlo, ¿no? Creo que el Señor me ha bendecido y que el Papa Francisco me nombrara. He sido el único laico hombre nombrado por el Papa en el sínodo. Uh-huh. La otra persona que fue nombrada laica fue Cristina Hinojés. Uh-huh. Luego, también eso añade, pues, esa imagen, ¿no?, de que tener el Papa, pues, esa delicadeza de elegir a una persona con gran discapacidad, y no solamente, como algunos decían o podían pensar, como algo decorativo para darle forma emotiva o tal, sí. No, sino que tengamos en cuenta que yo he estado trabajando junto a Frater a nivel nacional, Enrique, e intercontinental. ¿Sí? Nos quedamos sin tiempo. Gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias. Damos el cierre a nuestro programa con Francisco Jesús Genestal. Buenas tardes. Hoy es Santa Cecilia. Permítame hoy referirme a Lietor, localidad donde soy párroco. Muy próximo al órgano histórico que aquí tenemos, hay colocado un cuadro de Santa Cecilia con una curiosa particularidad, y es que quien realizó la pintura pintó a la Santa Ciega. La tradición popular del lugar afirma que la pintora la confundió con Santa Lucía, pero yo creo que no. Cecilia es un nombre que deriva del latín caecus, que significa ciego. Y todo cuadra entonces, porque Cecilia, ciega, quizás encontró en la música su capacidad para armonizar su vida al son de sus otros sentidos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, haciendo así que nada de lo que la vida le daba se perdiera. No hay cosa peor que estar ciegos a todo lo que nos rodea, como si mi mirada fuera la única que existe.
El recientemente acabado Sínodo de la Iglesia afirma en su número 42 que hay que huir de la parcialidad de sentirnos centro, ya seamos curas o laicos. Situarnos y entender la perspectiva del otro nos hace lúcidos y así, continúa diciendo el documento, la Iglesia sinodal puede describirse recurriendo a la imagen de la orquesta, donde la variedad de instrumentos es necesaria para dar vida a la belleza y a la armonía del